Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo van todos? Bueno, voy aquí a llamar un momento a Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya te envío aquí la invitación. Listo. A ver, ahí te envié la invitación, Gabriel. No sé si ya te llegaría. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias. Sé que estabas ahorita en un live anterior y estás corriendo con Estamos, este ahora. ¿cómo has estado? Muy bien, todo muy bien. Por aquí con bastante, un poquito de frío, pero bien. El frío de ¿Tú qué tal? bien, bien, bien. Aquí lo contrario, un calor muy intenso en Lima. Sí. Nosotros pasamos por ahí también un calor bastante fuertecito con todos estos temas, ¿no? El clima está un poco complejo. Pero pues Mm. bueno, muchas gracias por estar aquí, querido Gabriel, tú que eres un experto. Y bueno, pues saludo a todas las personitas que van llegando y se van uniendo a este bonito live que tenemos el día de hoy, que pues bueno, nos has regalado también este tiempo, tú que también eres un súper conocedor de estas temáticas y en especial todo lo que tiene que ver con también con el tema de neurociencia, que a mucha gente le gusta y bueno, pues es muy bonito contribuir y que contribuyas en este proceso también. Hola Igual. María de la Paz, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias nuevamente, gracias a esas personitas que se van conectando. Y bueno, pues mientras tanto, entonces vayamos empezando. Cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, eh, vale, pues yo soy Gabriel Lázaro, eh, soy psicólogo, tengo la maestría internacional de neurociencia. Me gusta mucho eh, actualizarme, aprender, me gusta mucho la literatura. Hace poco terminé de leer justamente un libro aquí lo tengo, de García Márquez, de aquí, que lo he Ajá. analizado. Eh, lo analicé desde el punto de vista de la neurociencia. Si quieren, charlamos también un poco de eso. Y ahora estoy nuevamente leyendo a Cien años de soledad, así que eh, incluso pues podemos hablar de, ahora que la temática es tecnología, ¿cierto? Eh, Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia del uso de un libro físico y la diferencia de un libro virtual? Y todo eso, pues a mí me gusta mucho aprender y hablar de eso, ¿no? ¿Y qué tal tú, Andrea? Bueno, pues qué bien, Gabriel, con todo esto que nos cuentas. Pues efectivamente, bueno, aquí muchas de las personas que están aquí también que se van conectando me conocen un poco. Pues yo soy Andrea Carolina Maya, yo pues hago mucho el tema de, pues soy fisioterapeuta, ejerzo la hermosa labor de la fisioterapia, pero soy una gran neuroapasionada. Desde allí he empezado a trabajar muchos conceptos y una de las cosas que también me apasiona es entender un poquito más la ciencia detrás del cerebro y también cómo esto se ve no por separado, sino por el contrario, muy conectado. Y es desde allí, querido Gabriel, que se piensa esta primera temática para empezar a hablar sobre todo este tema de pantallas. Inclusive hace muy poco, no sé si tú también viste este tema, pero pues si quieres lo hablamos más adelante sobre este debate que se hizo en todo el tema de del meta, ¿no? De Facebook y toda esta controversia, digamos, con los senadores y demás. Pero bueno, antes de entrar a ese punto, quiero que nos cuentes un poquito tú cómo ves esta parte del uso de pantallas y si hay o no afectación en el cerebro, qué es lo que tú y has visto tanto en tus lecturas como también en lo que has desarrollado también con Cerebrum como empresa. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito allí.
Bien. Quizás dando un poquito de perspectiva y contexto, ¿no? Y genial, Andrea, por tomar estos tópicos importantes de poder charlarlo, por lo menos, ¿no? Hacer un análisis ciertamente Ujú. exhaustivos o, pues, por lo menos amenos en esta conversación. Eh, la tecnología, pues, eh, es lo que ha llevado al ser humano a dar siempre pasos en su naturaleza, entiendo yo. Eh, la tecnología ha sido, eh, y no solo la tenemos los seres humanos, ¿no? Algunos animales usan ciertos objetos que se convierten justamente en tecnología y sé que nos cuesta aceptar eso, nos cuesta aceptar que otras especies también usan eh, dispositivos para mejorar su calidad de vida, eso es tecnología. Así que, número uno. Número dos, hay que entender quizás desde el punto de vista evolutivo de que siempre va a haber estas crisis y avances tecnológicos, ¿no? El proceso de adecuación y adaptación siempre va a ser eh, punto de controversia, ¿no? Digamos, la aparición de la luz, todos sabemos los problemas que ocasionó los primeros autos en Colombia, por ejemplo. No sé si le habrán contado a sus abuelos sobre eso, los primeros autos que llegaban, las primeras televisiones en las casas. A veces había solo una televisión en todo un barrio y todos se colocaban ahí en la televisión, de blanco y negro a colores. Es decir, la tecnología siempre ha sido un punto crucial de discusión. Lo que pasa es que no se ha evaluado a ciencia cierta o no se ha tomado muy en cuenta estos aspectos éticos, ¿cierto? Y la ética no solamente tiene que ver con normatividades del comportamiento, sino que la ética ahora la podemos entender desde un punto de vista genético, la bioética, por ejemplo, en el caso de la neurociencia, el impacto de justamente la tecnología sobre nosotros es parte de la neuroética, ¿cierto? Entonces, yo les invito a que puedan analizarlo más profundamente y no solo quedarnos en si está bien o mal, sino es hacia dónde podemos ir con las tecnologías. Eso me lleva a un punto número tres. El punto número tres es que yo les pregunto a ustedes, eh, ¿vamos a eliminar las pantallas? Esa es la pregunta que hasta incluso algunos se hacen, ¿no? Ahora, vamos a analizar pros y contras. ¿Qué pasa si eliminamos las pantallas y no dependemos de las pantallas, ¿no? Imaginemos que no necesitamos una PC, una tablet, un smartphone, los VR, los Oculus, por ejemplo, Ujú. de Meta. eh, Hace poco vi en un diario colombiano que había un ciudadano, me parece que en transporte público con sus lentes, ¿cierto? Sí, sí, así es. Sí, me parece muy gracioso, estaba ahí tratando de digitar. Bueno, la pregunta es esa, vamos a eh, preguntarnos si tenemos que eliminar las pantallas. Yo personalmente, eh, no necesariamente que sean las pantallas, ¿no? Sino es que las tecnologías van a tener ciertas etapas y hay que ir de la mano siempre. En la creatividad se analiza mucho eso. Todo proceso y producto, especialmente producto creativo, tiene que ser visto desde eso, desde qué impacto pueda tener, es decir, adelantarnos a eso. Hay un libro de Seligman que se llama Sí. Homo prospectic o algo así, o Homo prospectus. Es decir, él explica que los humanos han sido mal calificados como Homo sapiens, porque la psicología, las finanzas, la economía, la educación se basa en el Homo sapiens, es decir, en valorar mucho el conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, el que sabe más, el que aprende más, el que certifica su conocimiento es el mejor ser humano. Eso es el Homo sapiens, pero no necesariamente, ¿cierto? Sabemos todos que no todo es el conocimiento, no todo es el CI, el coeficiente intelectual,
más depende de la pasión, de la emoción, de la disciplina, de la motivación de la persona, de sus emociones optimistas y no por el contrario las pesimistas, las que llevan justamente a las personas a salir de las dificultades, ¿cierto? Se ha hecho muchos estudios incluso donde el optimismo es más recurrente en las personas exitosas, ¿no? En esa academia que los que tienen un coeficiente intelectual alto, ¿no? Entonces vemos que esta parte emocional es la que vitaliza. Entonces, para ir cerrando este tercer punto, creo yo que las pantallas en el fondo son una herramienta. El detalle está en analizar cuánta dependencia tenemos de estas herramientas. Así que, Andrea, por ahí creo que podemos charlar. Perfecto. Bueno, partiendo de eso que cuentas, que efectivamente es una de las cosas, por ejemplo, digamos actualmente en muchos países, especialmente digamos que los llamados desarrollados, por ejemplo, tipo Suecia, que tenían, y particularmente hablo de este, porque ellos iban a financiar o a digitalizar realmente su sociedad, iban a hacer un desembolso de dinero bastante amplio, pero dijeron, ok, se dieron cuenta que, digamos, por ejemplo, en las pruebas de PISA, en diferentes, digamos, kilometrajes y pruebas piloto que hicieron, se dieron cuenta que el tema de la lectura, del análisis crítico, les fue súper mal y se supondría que al estar como, entre comillas, digitalizados, iba a mejorar el tema. Entonces decidieron, no, ¿saben qué? Más bien invirtamos todo este dinero, que era, no me acuerdo el número, pero era exorbitante, otra vez volvamos a los textos, ¿no? Al libro, lo que tú decías ahorita, a la hoja, para volver otra vez como a recapitular este tema. Eso como primera parte, Gabriel, pero segundo, también coméntanos un poco, tú que también has visto todos estos desarrollos, ¿no? De cómo se empieza a fortalecer ese sistema de recompensa, que justo es algo de lo que pasa y tú tocaste un tema un momento del tema de las adicciones, por ejemplo, la adicción a la pantalla. Y bueno, también antes de, digamos, de todo este tema, ¿qué es lo que pasa realmente en el cerebro? ¿Cómo empieza a funcionar esa parte del cerebro cuando estamos delante de una pantalla? ¿Qué es lo que se empieza a asociar allí? Neuroanatómicamente o no sé, sinápticamente. Bien. Eh, Voy a ser un poco reduccionista. La neurociencia suele ser así, pero es una forma Mm. de comprender lo que sucede. Eh, Finalmente, lo que hace el cerebro es interpretar a través de los sentidos los diferentes estímulos, ¿no? Y esto, pues, no está solucionado del todo. Lo que les voy a plantear es solo una perspectiva. Una pantalla genera múltiples estímulos, ¿no? Entre colores, figuras, formas, ¿no? Lo que se ha visto es que la área V1 de la corteza occipital, es decir, la corteza primaria occipital de la visión, es la que recibe justamente los estímulos ciertamente primarios, como vengo diciendo. Pero el cerebro no se queda ahí, ¿cierto? No, no solamente se queda en lo que ve, es decir, figuras, formas, colores, tonalidades, sombras y todo eso, sino es que va en la V2, en la corteza occipital, la corteza occipital se divide en cada lóbulo en varias regiones, V1, V2, V3, V4 y así hay muchas. Entre esas, Ujú. estas cortezas visuales cada vez más se van complejizando y cada una de estas tiene diferentes funciones. Algunas analizan las líneas rectas, otras las verticales, ¿no? Horizontales, otras verticales, otras analizan la contextura de lo que ve y todo eso. Pero sabemos que no solo se queda ahí, ¿cierto? Sino que la parte temporal y la parte parietal del cerebro son los que llegan a una abstracción, es decir, es ahí donde ya podemos leer, podemos ver un video e interpretar la secuencia de un video. No olvidemos que son píxeles, ¿no? Cuando un niño está jugando en una pantalla, son píxeles, ¿no? Cuando está con Mario Bros, con el Nintendo Switch o con otras son píxeles, pero que el ser humano no ve píxeles, ve la abstracción de todo lo que interpreta.
eso ocurre, digamos, en resumen, en muy reducido resumen, pero como digo, hay que diferenciar esto de lo que, cómo usamos exactamente, cómo usamos ese dispositivo. A ver, yo lo voy a llamar caja de herramientas. Todos tenemos una Ok, cajita de herramientas, ¿cierto? Sí. El ser humano va adquiriendo varias cajas de herramientas o va sumando a su caja de herramientas muchas cosillas. Eh, una de esas es el lenguaje hablado. Una de esas es eh, el lenguaje que puede leer, ¿no? Por ejemplo, un libro, cuando puede leer un libro, ¿no? Es su cajita de herramientas y va sacando esa habilidad interna. Pero hay cajitas de herramientas externas, como por ejemplo los dispositivos móviles, el uso del chat GPT, el uso de las redes sociales para comunicarnos. Entonces, si yo uso en demasiado mis habilidades internas, puede que me equivoque y solo me quede en introspección, es decir, de un análisis interno y no valore lo que los demás dicen. Eso puede ser un problema en algún momento. Pero lo contrario sucede que si yo uso bien esa cajita externa, es decir, los aparatos digitales, entonces dependo mucho de lo externo. Entonces, vamos a ir viendo que en realidad lo que en el fondo deberíamos de analizar es la capacidad de control, ¿no? Es la capacidad de decidir cuándo uso esta cajita de herramientas y cuándo no la uso, ¿no? claro. Pero bueno, una de las preguntas que allí pues podríamos entender un poco y es cuando esta caja de herramientas que tú dices sonaría que fuese muy autónomo, ¿no? Como mucho de nuestra propia conciencia y de nuestra propia autonomía para como que poder dilucidar en qué momento paro, en qué momento sigo, en qué momento dejo la pantalla y digamos que realizo, digamos, otros efectos. Pero ¿qué pasa con los más pequeñitos, ¿no? Porque ahora el tema se ha abarcado mucho con el tema de los más pequeños, inclusive de cosas que uno, entre comillas, como padre, madre, educador, lo ve pues como muy sutil, ¿no? Entonces de pasar en algún momento y después de pandemia eso fue un furor, el tema de, bueno, vamos a pasar un celular, mientras tanto yo tengo que seguir haciendo otros trabajos y labores de casa y pues ahí el niño como que mágicamente está entretenido. Y después, pero después empezaron a ver o a dar cuenta, ¿no? Que todos estos cambios en alteraciones de sueño, cuando le retiraban entonces la pantalla de que tuvieran a la mano o el dispositivo más bien, pues entraban como en un tema de abstinencia, como que ya entraban en llanto, eso cambiaba también mucho su comportamiento y ahí como que se salió de las manos tanto que lo único que después veían como herramienta era, oh, ¿saben qué? Venga, yo se lo entrego. Y así fue, como desarrollemos esta tecnología, dispositivo tenga y tome. Pues porque esa era la misma necesidad que se iba generando. Ahora, pasa otra cosa en contravía, no es malo ni bueno, como tú bien dices, es como puntos neutros, pero son cosas que sí se ven. El tema de que ya empezó a aumentar el tema del sedentarismo, la obesidad, digamos, todas estas cosas que dejaron en un segundo plano el tema del movimiento. Y justo hoy tú estabas en una charla muy interesante que hablaba sobre el tema del aula y la serotonina, pero pues eso, digamos que como que todo va muy conectado, ¿no? Intestino, cerebro, respiración, corazón, pero al final todo también influye mucho en estos temas de pantalla. Un niño quedarse mucho tiempo quieto y solamente estando en estos estados como medio absorbidos en este tema, pues también generan este tipo, digamos, como de alteraciones, no solamente físicas, biológicas, ¿no? Sino también a nivel de comportamiento, que es, digamos, la segunda parte que tú también tocas allí. Entonces, cuéntanos allí, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Porque pues ya nos marcaste algo muy importante y era que esto no solamente se ve involucrado en aspectos netamente físicos o biológicos, sino que también altera también esos, o bueno, digamos, se podría haber alterado o hay una cierta dificultad también en temas de comportamiento y sociabilidad, de alguna forma. Muy interesante, Andrea. A ver, dos cositas para que no se me pueda olvidar y poder charlar sobre esto. Claro que Número uno, sí. eh, sí, que deberíamos de preguntarnos, creo todos, qué tipo de bienestar queremos, ¿no? Eso para mí sería una de las preguntas claves
especialmente para los padres, que es lo que los padres son los guías del entorno familiar, ¿no? Entonces, Ujú, está conectado bienestar y la función de los padres en la familia. Voy a hablar de lo segundo para llegar a lo primero. Eh, ¿Qué función tiene entonces el padre? De controlar, y esta palabrita la pueden buscar, se llama de diseñar los espacios, eso se llama diseñar la arquitectura de elección, ¿no? Es decir, si yo diseño un espacio lleno de estímulos, de pantallas, no podré evitar que lo use, ¿cierto? Si en mi casa, en una habitación, existe un dispositivo móvil, una tablet, un Nintendo Switch, un PlayStation, la TV, la PC, todo en una sola habitación, y sabemos que estos dispositivos nos generan cierta recompensa, y especialmente infantes o adultos, claramente va a ser una tentación, por decirlo así, que va a llegar a ser usada finalmente. Es decir, si yo diseño mi espacio y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, no, es que mi casa es de lo más normal, pero está diseñada para el uso de dispositivos móviles o dispositivos de pantallas o dispositivos digitales. Entonces, como menciono, yo creo que aquí la responsabilidad, gran parte, no toda, depende mucho de cómo los padres, los líderes de casa, en conjunto, la familia, me refiero, la familia completa, define esos roles y usos de esos dispositivos. Entonces aquí mucho depende de los padres. Eso es un análisis que debemos de hacer. Obviamente aquí se disgrega muchas cosas, ¿cierto? Se disgrega en que a veces el padre no tiene tiempo para atender a sus hijos, a veces el padre está muy, digamos, desconcentrado de qué tipo de calidad de vida le quiere dar a sus hijos, a veces no sabe qué hacer, o a veces es la incapacidad del padre por hacer algo en esos momentos de ocio, no sabe qué hacer en esos momentos de ocio, y no sabe cómo apartarse de las pantallas. Entonces hay que darle alternativas a los padres o darles un orden, ¿no? Para que puedan disponer de ese tiempo con sus hijos, eh, sin dispositivos, y en el caso es el objetivo. Cada familia tiene un objetivo diferente. Sabiendo eso y teniendo en cuenta, Andrea, esa reflexión, es decir, definiendo qué funciones yo debo de tener en cuanto al uso de dispositivos, ¿no? Que se llama condiciones de uso. Eh, yo voy a preguntarme a partir de eso, ¿no? O voy a llegar a la solución siempre que me pregunte qué tipo de bienestar quiero yo. Eh, ¿Cómo analizo mi bienestar? Número uno, si estoy teniendo relaciones positivas o si estoy permitiendo que mi hijo tenga relaciones positivas. Número uno. Número dos, si estoy dándole a mi vida como padre un significado a mi vida o le estoy permitiendo a mis hijos que tengan un significado en la vida, ¿no? Número tres, emociones positivas. Si yo me estoy permitiendo emociones positivas conmigo o con mi hijo en el uso determinado de pantallas, y si eso contribuye a las emociones positivas, número tres, pues continúo con lo que estoy haciendo. Si no estoy contribuyendo con esos tres factores, ahí está donde tienes que ejercer un cambio. Número cuatro, evaluar los logros. Es decir, este dispositivo me está llevando a los logros que quiero que mi hijo eh, obtenga, sí o no. Si no es el dispositivo el adecuado, la herramienta adecuada para el logro que yo como padre quiero empujar o guiar, pues si no lo es, ahí viene el cambio. Si lo es y está contribuyendo a su desarrollo, genial. Entonces, vamos a ver que podemos evaluar con estos cuatro puntos por lo menos, ¿no?
relaciones positivas, si el dispositivo me permite esas relaciones positivas. Número dos, emociones positivas, como les decía, el significado que puedan Ujú. tener, ¿no? Y todos esos, vean que sí se puede evaluar ese bienestar del uso de dispositivos. Bueno, algo que tú dices allí y me parece muy interesante entonces, porque digamos que lo ves desde otra perspectiva, lo cual me parece genial, en el sentido de que lo que haces es organizar un poco eso que no se tiene, es decir, de alguna forma, pues hemos visto que con el tema de pantallas como que todo es tan abierto y es como de alguna forma tan natural que nosotros estamos inmersos en este tema, que eventualmente pues claramente los chicos, los niños e inclusive los adolescentes, también por ese programa de imitación, gracias a esas neuronas en espejo, pues también lo que ven es esa convivencia que la toma de alguna forma de algo muy natural, como de algo muy convencional y necesario. Inclusive, pues esto también llega a llevar a que haya ciertas presiones sociales, ¿no? De si un niño llega al colegio sin uso de celular y es como el raro del curso, por lo menos, porque no tiene celular, entonces, ¿cómo se van a comunicar? Y eso era algo que mucho antes, como tú venías recontándonos un poquito dentro de la historia, pues era algo que, digamos que las familias no tenían que pensar, sino que simplemente sabían que el niño iba y a cierta hora o lo recogían o llegaban puntuales, como que esa no era la preocupación. Ahora bien, pues lo que tú nos das como esos cuatro pasos, esas cuatro estrategias, me parece que es muy óptimo para temas de control parental, por ejemplo, y que también, digamos, esto haya un debate, y es que también se puede hablar en este caso, especialmente con el adolescente y también con el niño, como colocar esas pequeñas pautas, ¿no? Como hacer esa guía, ¿no? Esa guía de ese barco, que en este caso sería todo el tema de las pantallas, que nosotros seamos esos guías específicamente pues para poder direccionar lo que se va a ver en pantallas. Y bueno, algo que también me parece muy interesante y lo estuve como viendo, digamos que esto sí fue pura observación, pero en ciertas preguntas que yo he hecho, así como casuales, por ejemplo, todavía los padres, madres, inclusive algunos educadores se preocupan más aún por el peligro físico de afuera realmente cuando se tiene, no necesariamente el uso de pantalla, pero sí cuando se está afuera, todavía se preocupa más por la seguridad física, es decir, que lo roben, que lo hagan caer, digamos que con estos temas de inseguridad, entre comillas, pero si lo vemos o si uno hace esa pregunta, generalmente no ven que, entre comillas, este elemento también puede ser muy peligroso y puede ser muy rápido, ¿no? Lo digo en este caso por el tema que te estaba comentando de este debate que hubo en el Senado en Estados Unidos, porque lo que estaban viendo ya era como más el tema de las redes sociales, en este caso no solamente en la pantalla, como a nivel cerebral, ¿no? Sino en el tema de las redes sociales, y esto también surgía como otro peligro, pero los padres como que no pueden maxificar esta, digamos, esta seguridad y dicen, bueno, esto a mi hijo seguramente no le va a pasar a otra persona y así como que se crea una cadena, pero el tema de las redes sociales también ha sido una de las grandes puestas allí, ¿no? Con el tema del tráfico de niños, el tráfico de fotos, bueno, tantas cosas que son lamentables, pero que también están a un ¿no? Eso es un segundo de no tenerlo. Pueda que mi hijo no tenga, no sé, el dispositivo, pero tiene un amigo y el amigo pues es muy fácil, inclusive con el tema de la pornografía, que ya muchos niños están entrando a muy corta edad con estos temas. Y bueno, no sé qué nos quieras contar de ello, qué opinas sobre este asunto, sobre esta gran controversia en Estados Unidos también. Mm, sí, em, a ver, dos cosas importantes. Como decía al inicio, el poder reflexionar sobre la parte ética de cualquier red social, sea una red física, es decir, las relaciones Uh -huh. interpersonales, que siempre hemos estado acostumbrados como las relaciones digitales, tiene que haber una regulación, sino que, pues, debido a que estas plataformas han sido de un crecimiento eh, exponencial, pues no se ha podido Así ir es. a la marcha de ellos. Ujú.
y poder regularlos. Lo que se está haciendo es actuar en cuanto a la consecuencia y entonces pues ahí nos toca actuar rápido. A los padres entiendo que toca también eso, ir evaluando en el camino cómo controlarlos, cómo regularlos, cómo evitar prohibir, porque eso puede llevar justamente a reacciones impulsivas, tener una disciplina especialmente sin lágrimas, ¿no? No hablo de castigos, como dices Daniel Siegel, sino una educación o una disciplina basada en la comprensión especialmente de lo que necesita la persona, ¿no? El preguntar por qué, por ejemplo, por qué quieres esto, por qué haces esto, antes de ejercer posiblemente un castigo, antes de preguntar por qué, que es muchos de los errores de los Ujú. padres. Número Es una uno, buena estrategia. sí, completamente. Incluso en terapias de pareja, en Sí, adolescentes. aplica para todo. Eh, el otro punto para que tú me digas qué piensas es sobre el vínculo emocional. En el fondo, cuando nuestros hijos usen dispositivos, redes sociales, videojuegos o otro que no esté en el mundo digital, lo que va a grandemente a salvar nuestra relación con ellos es exactamente el vínculo emocional. Si yo mantengo y construyo y reconstruyo y construyo y equilibro ese vínculo emocional con mi hijo o hija, eh, si mantengo la confianza, si mantengo la empatía y la compasión, si mantengo el respeto hacia él y él hacia mí, si mantengo yo ser el buen modelo, ¿no? Como padre, porque ellos nos ven a nosotros como modelos, entonces todo eso que menciono va a prevenir justamente conductas riesgosas como el uso de redes sociales para fines o para acciones o comportamientos perjudiciales. Si yo tengo la confianza con mis hijos, voy a poder prevenir y solucionar a tiempo alguna situación como estas que están sucediendo. Ahora, esto no significa que los que hemos sufrido de algo en redes sociales, que los padres tengan la culpa. No digo eso exactamente. Lo que digo es que este factor del vínculo es un factor protector, es decir, es un factor que previene, no soluciona, previene, ¿no? Ahora, el contexto va obviamente a influenciar posiblemente en errores, ¿no? Entonces, pero para mí lo importante es que el padre y los hijos permanezcan en un vínculo emocional. Bueno, eso que dices es un factor muy importante. Efectivamente, el vínculo, pues, es el que va a permitir hacer muchas cosas. Creo que de alguna forma de nuestro estado mismo, no sé, podríamos llamarlo de un cerebro reptiliano, pues también somos muy dados a, ¿no? A ese tema de protección y a veces en ese mismo grado de la protección, pues también nosotros lo que hacemos es ejercer rápidamente esa prohibición, ¿no? Como no hagas esto, no haga- o como que es inmediato, inclusive es instintivo, ¿no? No se piensa mucho, sino de una vez se entra esta coaptación. Pero sí, sí, efectivamente, cuando nosotros logramos como establecer lo que tú dices, el vínculo y establecer por qué se hace, inclusive explicar las razones en las cuales uno está desarrollando o yendo a ciertas actividades como son en las redes sociales, pues creo que queda un poco más claro, digamos, estas situaciones. Algo que tú venías trabajando en algún momento también y es algo que también se va comparando mucho, sopesando con lo que se ha venido desarrollando, todo lo que también tiene que ver con el movimiento. Y ahorita justo también te lo escuchaba en tu charla anterior, era como todo el tema de movimiento, ¿no? Que a veces, porque las pantallas como que ya entre comillas ejercen todo. Sin embargo,
a nivel, ¿no?, físico y neuronal, pues hace mucha falta el tema del movimiento. Y ese movimiento, pues efectivamente, hay algo que es muy conocido y eso lo hablé hace muy poco, que es, por ejemplo, los temas de la propiocepción, que efectivamente a veces la propiocepción no es, o si lo más bien, sin, como estrategia, nosotros queremos desarrollarla, no son esos movimientos rápidos que generalmente hacemos, que son en periodos automáticos, y al ser tan automáticos, pues son, entre comillas, muy inconscientes, o sea, ya salen de esa parte. Eh, por el contrario, versus hacer un tipo de estrategias a nivel propioceptivo donde hagan movimientos muy lentos, pues va a permitir que esa condición también el cerebro como que se enganche allí y permita ese establecimiento, por ejemplo, de ese desarrollo de la conciencia corporal. Que creo que en base a ello, cuando en los más pequeños, cuando no se estimula adecuadamente este mismo proceso, pues es muy fácil también caer muy rápido en temas de las adicciones en pantallas y de alguna forma también hacer todo este tema que hay detrás, ¿no? El tema de fatigas visuales, de todo el desarrollo físico, la obesidad, lo que vemos como lo que más denominan con este tema de la OMS, ¿no? Que estos son estos problemas allí. Eh, Eso por un lado. Y bueno, pues creo que también no sé si aquí de las personas que nos están acompañando tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que también quieran realizar, pues también aquí súper bienvenidos. Y bueno, pues mientras de pronto hacen sus preguntas o si tienen alguna duda, sí quiero que me cuentes un poquito porque quedé con la intriga de lo que estabas hablando de lo de Gabriel García Márquez, como justo con este tema de la tecnología, pues se aliaba un poco a este sistema o a este live que estamos desarrollando. Sí, eh, algunos les gusta leer más libros en físico, ¿cierto? O sea, Sí, yo necesitan tocar todavía el... soy de lo físico. Yo necesito realmente tocar la hoja, o si no mi sistema de atención se va. O sea, en pantalla como que me voy. No puedo tener la misma atención que en Sí, lo físico. El sentir, el sí, tacto me ayuda. sí, 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 para otros, pues ocurre que quizás lo contrario. A otro le Entonces, funciona mejor, sí. sí, entonces como que nos toca averiguar mucho más. En neurociencia he visto muchas conclusiones todavía pues en proceso, ¿no? Los beneficios de leer en papel y los beneficios de leer en pantalla. Entonces, eso todavía está en discusión, entiendo. Que como usted dice, Andrea, pues entonces, ¿de qué dependerá el éxito de mi aprendizaje? Dependerá de cómo lo usemos nuevamente, es decir, por ejemplo, a usted, Andrea, le favorece el papel porque se puede concentrar solo en el papel. Entonces, listo. Pero ¿qué pasa si yo en mi computadora entiendo que para los otros que gozan de leer en pantallas, pueden hacer anotaciones, es más dinámico, si tienen que consultar algo lo hacen rápido, pero evitando las distracciones. Entonces, depende de justamente, entiendo yo para ambos casos, de los hábitos que van formando en cuanto a qué usan, ¿no? Entonces sí, Mario Vargas Llosa, que es uno de los escritores en castellano aún vivos, premio Nobel también, ¿no? Ujú. Él habla mucho sobre esto, él todavía es, bueno, ya no escribe porque él se acaba de retirar, eh, pero cuando escribía sus novelas, escribía a mano, entonces generaba pequeños hojitas, y así tenía un montón de anotaciones hasta que escribía la novela, pero siempre a mano, ¿no? Y obviamente lo leía, ¿cierto? En papel, ¿no? Y él es de leer todavía libros, gozar la tinta, tocar el papel, las palabras, ¿no? Entiendo que pues para él y para muchos, leer en papel activa ciertos circuitos cerebrales que tienen el hábito de leer en papel. Para las personas que nacen, por ejemplo, que ahora tienen 7 años, 8 años, gozan también
bien de ambas posibilidades, ¿no? Y posiblemente en la pantalla también puedan tener ciertas facilidades, ¿no? Entonces, como te comento, Andrea, tenemos que ir siempre a la esencia. ¿Y cuál es la esencia del hábito de la lectura? Es tener las condiciones adecuadas. Cuando uno se sienta a leer, tiene que tener condiciones adecuadas, como una buena iluminación, especialmente natural. Si aún así estoy leyendo en pantalla, lo mejor es que sea una iluminación natural. Un escritorio sin distractores, y hablo del escritorio virtual y del escritorio externo, Sí. eh, los estímulos auditivos adecuados. Para algunos una música es adecuada, para otros sin música es lo mejor. Un estilo de música apresurada, es decir, con los BPMs acelerados o otros con menos. Entonces, cuando yo encuentro mi equilibrio de lectura, ahí es donde soy eficiente, ¿no? Eh, y eso es muy subjetivo, porque va a depender de las memorias previas, de los hábitos que he visto en los demás, de lo que me resulta más eficiente. Incluso las horas del día varían. A veces para algunos leer por las mañanas, desde que se despiertan hasta las 7, 8, 9, 10 de la mañana, es supremamente efectivo, ¿no? Y productivo. Para otros leer a esta hora, como las 8, 9, 6 pm para algunos, 8, 9, 10 pm para otros, es la más adecuada antes de dormir, estimula justamente, y aún más si es un texto en físico, estimula justamente la segregación de estas hormonas que nos van a llevar a dormir, todo eso, ¿no? Entonces, yo lo hago. Yo apenas despierto, leo, y antes de dormir leo, encontré mi equilibrio. Entonces creo que cada uno de nosotros se tiene que tomar esa tareita, ¿no, Andrea? Sí, muy, muy interesante. Sí, a veces no somos conscientes, digamos, también de que como que nos hace o nos hace más efectivos, más productivos. Por ejemplo, algunos son mucho más madrugadores, otros más nocturnos. Yo de por sí soy más alondra, entonces soy muy buena madrugando, no tan buena trasnochando, a no ser que me toque. Pero eso da también muchos beneficios. Efectivamente, tú también hablabas algo que era sobre la parte, digamos, esos distractores que pueden haber en esa parte externa, pero también en esa parte interna. Y también algo que me he dado cuenta cuando estaba reflexionando, por ejemplo, en los colegios, es que muchas editoriales, por ejemplo, en cuentos infantiles, han cambiado mucho esa estructura, digamos, de densidad a nivel de lo que está escrito, porque efectivamente se han dado cuenta que los niños ya no pueden mantener, por ejemplo, el mismo grado de atención o de concentración en un libro, por ejemplo. Y eso es bien interesante porque yo me imagino, obviamente sé que sí, esta autora que es Marian Rojas Estapé y la y otra de las autoras que también habla también un poco de ello, que es Nazaret Castellanos, como que cuentan estas mini anécdotas donde dicen que una vez tuvieron que literalmente llamar a la editorial y decir, bueno, ve, qué raro, aquí le falta un pedazo a este libro que yo ya había leído hace muchos años, por ejemplo, una de las respuestas que les dio la editorial fue como, es que ya los niños no mantienen ese mismo nivel de atención, entonces no es sensato mantener ese grado, ese volumen de hojas o de contenido que antes se tenía. Entonces, inclusive ahora lo hacen mucho más ligero, ¿no? Porque es un modo de lectura diferente. Algunos más son como más con dibujos gráficos, que a la final también hace parte, entre comillas, sí, de un nivel de lectura. Y bueno, digamos que por allí empiezan a enfatizar en muchas condiciones que pasan en el cerebro, como que las ondas alfa se encarguen, ¿no? De hacer ese abordaje lo más que puedan, ese brindaje a nivel del cerebro para intentar distraer o socover esas registros que vienen de la parte externa, ¿no? Y lograr pues mantener lo que más se pueda en ese foco atencional. Pero pues eso es algo que también evidentemente se ve, ¿no? Este tema de atencionalidad en los chicos, que a veces no es que, o están en muchas ocasiones muy mal catalogados, ¿no? Como que el niño tiene ya un déficit de atención y concentración, o digamos que ya están etiquetados, cuando realmente
el tema a veces no es eso, ¿no? Es tema de lo que tú dices, estimulación, el vínculo, digamos, todo este desarrollo de estrategias también para padres que se ve pues perdido allí. Entonces, es muy interesante lo que nos cuentas también como estrategias donde efectivamente las pantallas pues igual van a estar, prohibirlas tampoco es una opción, porque no sirve y pues de alguna forma para allá estamos yendo, pero sí el control y la guía que nosotros hagamos sobre ello, creo que sí es fundamental para de alguna forma ir guiando ese barco y en este caso generando estrategias donde no solamente sea la pantalla, sino por el contrario también poder ir afuera, al exterior, aplicar esas cosas que entre comillas vemos a la naturaleza, ¿no? Al control, al contacto real también, porque esa es otra de las cosas que se pierden, ¿no? El tema también de la comunicación, por ejemplo, el habla, el lenguaje como tal, son otros de estos grandes factores que se ven muy afectados, digamos, en este tema. Y bueno, no sé, querido Gabriel, si quieras decir unas últimas palabras, porque sé que ya es estar en un día muy largo y trajinado de varias cosas, pero bueno, no sé si quieras contarnos algo, despedirte con algo, No, una conclusión agradecerte, ahí. agradecerte. Sí, agradecerte, Andrea, por estas iniciativas. La verdad que me parece súper excelente. Y felicidades por García Márquez, por este libro hermoso que pues sacó ya hace mucho tiempo, después de publicar Cien años de soledad. Es un libro que tiene mucho sobre el amor, en realidad. Es un libro Ujú. hermoso, es un libro que al final pues te puede hacer llorar, ¿no? Así que nada, invitados a todos a que descubran su forma de aprender, o con pantallas, o con textos físicos, o el mix de esos. Así que eso dependerá de cómo lo descubran, practicando y equivocándose. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, no sé si por acá, creo que aún no hay preguntas, pero igual, pues nada, también te quiero agradecer también por tomarte este tiempo. Sé que estás con muchas cosas y bueno, tú lideras especialmente un lugar que se llama Cerebrum, ¿no? Entonces, pues bueno, hay bastante que hacer. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y bueno, esperamos verte prontamente en otras de tus grandes artículos y demás que realizas a este día a día. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron presentes, también un agradecimiento enorme por estar aquí. Así que bueno, bonita Gracias, noche también para todos. gracias, buenas A noches, ti que Andrea, y estés con bien. todos. A ti muchas gracias, querido Gabriel. Buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Una parte de la retroalimentación que me parece muy importante y es algo que nos comenta Gabriel, es podernos dar nosotros mismos, creo que es algo que me llevo, es el tema de la conciencia, ¿no? Ser nosotros mismos muy conscientes también y de esta forma también poder llevar esto a nuestros hijos a la final, que es importante también entender las diferentes estrategias y herramientas que nosotros podamos ejercer frente al uso de pantallas, especialmente con los más pequeños. Hay algo allí en el cual se involucra y es el tema de que las pantallas sí es mejor no tenerlas en los grados más pequeñitos. ¿Por qué? Porque pues efectivamente ese cerebro está entrando en un proceso de maduración. Es decir, que hasta ahorita se están fomentando, especialmente algo que se llama allí, que es la corteza prefrontal, que se va a encargar de todo este sistema atencional, de todo este sistema organizacional, y que es fundamental para esos procesos de aprendizaje a nivel de funciones ejecutivas superiores. Por eso también se hacen esas alternancias con el tema de las pantallas, porque también se ve que hay unos ciertos factores, especialmente en el tema del sueño, que también se ven afectadas. Es por eso que siempre, como todo, debe haber un equilibrio que sea estable para poder trabajar con ello y seguir, digamos, luego en el pie cuando son más adolescentes, poder llevar ese control parental, porque recordemos que a la final nosotros somos esa guía, padres, madres, educadores que estamos allí, y aunque parece inofensivo también,
es importante entender, digamos, estos cambios que se van realizando en el día a día. Entonces, nada, muchas gracias a los que están aquí, los que están participando. Igual, si tienen dudas, nos pueden comunicar. Y bueno, esto es un espacio también creado para ustedes donde puedan también establecer dudas y preguntas y, ¿por qué no?, establecer contactos efectivamente para este tema que se vuelve cada día más interesante. Así que los invito a que sigan conectados y que también busquen más información y entre todos podamos crear nuestras propias perspectivas y llevarnos nuestras propias decisiones. Así que bueno, feliz noche, muchas gracias, bendiciones, chao, chao para todos, mil gracias.